Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta noche de oración y de estudios. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, en el downtown. Esa oportunidad de conocer al verdadero Dios. Vaya a una iglesia sana donde la autoridad no es el dirigente espiritual, sino la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Dame luz, unge mis labios para que no sean palabras mías, para poder explicar estas ordenanzas que tú has dejado para tu iglesia, la cual tú compraste con tu preciosa sangre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Dios dice Amén. Amén. Bueno, hoy estamos viendo las ordenanzas, ¿verdad? Si usted nos está viendo a través de YouTube, tenemos otras ordenanzas, ¿verdad? Tenemos la ordenanza de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, estamos en la número 6, ¿verdad? La número 1 es predicar y enseñar. Si usted la quiere buscar en la biblioteca cibernética, ¿verdad? Dime lo que tú predicas, lo que tú enseñas y te diré quién eres, ¿verdad? Servicios y reuniones, ¿por qué nos reunimos los miércoles? ¿Por qué nos reunimos los domingos? Posiciones ministeriales, que solo son dos, ¿verdad? A lo mejor unos hasta se van de cabeza ahí, pero son dos nada más. La Biblia establece dos posiciones ministeriales: el anciano, presbítero o pastor o anciano, que es lo mismo, son sinónimos, y el diácono, son dos. No hay pastoras, no hay diáconas, no hay ujieres y el que estaciona el carro, que pastor de música, que pastor de pastores, que pastor de niños, que maestro de niños. No. Esas son las únicas dos posiciones ministeriales. Y administración, ¿cómo se administra una iglesia sana ante los ojos de Dios? ¿Verdad? Que tiene que haber una coordinación entre los miembros, el tesorero y todo lo que se haga en la iglesia tiene que ser transparente. La comunión, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros tener comunión? Que lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver las ofrendas. Es un tema muy importante y a muchos les gusta escuchar este tema, o a muchos les gusta taparse los oídos porque quieren creer lo que ellos quieren creer. Y por último, la semana que viene vamos a ver la misión y visión de la iglesia, ¿verdad? La iglesia somos nosotros, por eso aquí dentro de esta iglesia que dibujamos aquí en la pizarra se encuentra nuestro amigo, el hermano Juan Pérez, ¿verdad? Juan Pérez es un muñequito que nosotros dibujamos en el pizarrón para nuestros estudios didácticos, ¿verdad? Por eso él está dentro, porque él es parte del santuario. Cuando usted va a un lugar y diga, bueno, vamos al templo, ¿verdad? Está mal dicho porque ya no hay templos, ¿verdad? Eso es tache. El templo ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces si alguien le dice, vámonos comadre, vamos al templo. No, así no se llama santuario, porque ahí se reúnen los santos. No se llama templo, ¿verdad? El templo ya se destruyó, ya no hay otro templo. Y tampoco somos sinagoga, gracias a Dios. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que nosotros ya no somos no tenemos un templo físico, sino nosotros somos el templo y nos reunimos en un santuario, ¿verdad? Entonces es muy importante estas ordenanzas de la iglesia, porque cuando usted las aprende son muy difíciles de engañar a la gente, ¿verdad? La gente te puede engañar muy fácilmente, pero si usted sabe las ordenanzas de la iglesia, usted no va a ser engañado muy fácilmente. Y ese es el propósito que Dios dejó su sana doctrina, para que la verdad nos hiciera libres. ¿Libres a qué? A la mentira. Eso es lo número uno que nosotros debemos saber, libres a la mentira, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de las ofrendas. Muchas iglesias establecen que nosotros tenemos que seguir diezmando, ¿verdad? ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% que en Deuteronomio Dios lo instituyó, ¿verdad? Vamos a ver dónde Dios lo instituyó y vamos a ver qué era cada año. No era cada semana, ni cada 15 días, ni cada mes. Deuteronomio 14, el versículo 22 y 23. Deuteronomio 14, 22 y 23 nos dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Si usted me está viendo a través de las redes sociales, síguenos con su Biblia para que usted pueda ver lo que nosotros estamos hablando, para que la Biblia hable por nosotros. Dice, indispensablemente diezmarás
todo el producto de tu simiente que rindiere en el campo cada año. Entonces yo me pregunto por qué muchas falsas iglesias diezmean cada 8 días y cuando el diezmo no es vigente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Si el diezmo originalmente Dios lo instituyó cada año. ¿Y qué llevas a diezmar? El 10% de tu cosecha. ¿Para qué? Porque era un gobierno teocrático, ¿verdad? Era un gobierno teocrático. ¿Qué quiere decir teocrático? Aquí pusimos teocracia en el pizarrón. ¿Qué quiere decir teocracia o teocrático? Que el rey es Dios en el lugar donde estás habitando, ¿verdad? En el país donde estás habitando, en el pueblo donde estás habitando. Para un país o un pueblo se necesita un rey, leyes y fronteras. Esas 3 cosas. Si tú crees que tú eres pueblo de Dios y estás regado por todo el mundo, estás mal, porque para ser pueblo de Dios tú tienes que tener un dirigente, leyes y fronteras. Si tú no tienes esas 3 cosas, no estás dentro ni de un pueblo ni dentro de un país. Entonces vemos que, porque es teocrático, porque los que gobernaban en Israel actualmente no se llaman reyes, ¿verdad? Muchas veces las traducciones están mal, que dice el rey David, el rey Salomón. No eran reyes, ellos eran príncipes, porque el rey ¿quién era? Dios. Entonces era príncipe David, príncipe Saúl, príncipe Salomón. ¿Por qué? Porque el rey es Dios. Entonces, al ser Dios rey, el impuesto era el 10%. Y ese 10% no era para Dios, porque Dios no se puede llevar nada para arriba, para el cielo. Entonces era para que ese grano se guardara en el alfolín, como dicen Malaquías, la cita que usan para amenazarte a muerte, para que cuando hubiera hambruna, no lloviese, no hubiera agua ese año, hubiera sequía, no hubiera producción de grano, abrían el alfolín para que toda la gente comiese. Por eso dice Malaquías, ¿verdad? Probadme en esto. ¿Verdad? Pues claro, pues si todos diezmaron el pueblo de Israel y abrieron el alfolín, había granos, pero si nadie lo hizo, ¿qué cree que cuando abran el alfolín nada más se van a hallar con un granito de avena o un granito de arroz? Entonces, es muy importante que sepamos ese principio, ¿verdad? Y luego seguimos adelante el 23, dice, comerás delante del Señor tu Dios en lugar que escogiere para habitar ahí. O sea, para diezmo dice que tiene que un lugar para habitar ahí. Entonces, ¿qué es? La tierra prometida. Si no, está instituyendo el diezmo y tiene que tener un lugar. No dice que tú vas a diezmar por donde quiera que andes en el mundo. Y dice la palabra de Dios, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de los primerizos de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Acuérdense que en el Antiguo Testamento las personas tenían que aprender a temerle a Dios. En el Nuevo Testamento tú ya no tienes que aprender a temerle a Dios. Cuando el Espíritu Santo se mete dentro de la persona va a temer por nueva naturaleza, porque es una nueva creación. Ya no tiene que aprender. Entonces el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento tú le temes al Señor. Y si usted lee la Biblia, ¿verdad? Mi esposa está leyendo eso de Génesis, ¿verdad? Que dice que antes del diluvio, Dios le dice, ahora tú tendrás temor, o después del diluvio dice, ahora tú tendrás temor a los animales y a la naturaleza, a las bestias que están en el mundo, ¿verdad? Porque que el temor, el ser humano que no tiene el Espíritu Santo le va a temer más a una serpiente, a un león, a un tigre, a una pantera, que a Dios. Porque Dios lo cambió, porque antes del diluvio
había un cierto temor a Dios, aunque se portaron de la patada, porque los días de Noé todos pecaron y todos se volvieron mal. Pero después Él quitó ese temor y ahora el temor no es que lo busques, el temor Él te lo pone a ti cuando el Espíritu Santo entra dentro del creyente. Y el temor no es que tú, ay, Dios me va a matar, me va a dar un chicotazo. No, el temor es la reverencia que tú tienes por el agradecimiento a lo que Él hizo. Es algo natural en la nueva criatura. Entonces vemos que eso es muy importante, ¿verdad? Porque muchas iglesias dicen que el diezmo es vigente, pero el diezmo no es vigente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no lo instituye en el Nuevo Testamento. Número uno, no lo instituye. No dice nada. En la iglesia, Dios tuvo el lujo de detalle de escoger al apóstol Pablo y darle todas las indicaciones de la iglesia y no les mencionó nada del diezmo. Jesús, si usted lee los evangelios, una sola vez Él ofrendó. No cada domingo o cada sábado. Y al contrario, en Gálatas lo reprende el Nuevo Testamento porque tú estás haciendo la ley. Y si tú estás haciendo la ley, tú te estás maldiciendo a ti mismo. Mucha gente dice, no, pues estoy diezmando, Dios me está bendiciendo. Al contrario, si esa gente está diezmando, se está maldiciendo. Porque ellos piensan que están bajo la ley. ¿Verdad? Pero vamos a ver este principio bíblico, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver aquí en la pizarra que si tú vivías aquí en la tierra prometida, aquí es Israel, ¿verdad? Vemos que aquí en la tierra prometida en Israel, entonces tú tenías tu parcelita de trigo, ¿ah? Entonces tu parcelita de trigo era así grande, ¿verdad? Pero tu parcelita así salía para acá, para Palestina, ¿verdad? Porque tenías un gran terreno. Entonces la ley dice en Deuteronomio que tú tenías que diezmar solamente lo que estaba dentro de la tierra prometida, no lo que está afuera. ¿Se fijan? Entonces nos dicen, ¿por qué tenemos que diezmar? ¿Va? Entonces eso es mentira. Mucha gente te engaña, te puede poner la Biblia y te la puede barajear, como ustedes dicen, ¿verdad? Una vez yo escuché un video que alguien estaba enseñando acerca del diezmo y dice, no, bueno, pues Abraham diezmó a Melquisedec. Y después Jesús dice, si fueras tú como Abraham, hicieses lo que Abraham. Entonces nosotros tenemos que diezmar. Bueno, pues eso no es lógico. Entonces, si nosotros vamos a hacer lo que Abraham hizo con Melquisedec, entonces yo voy a esperar para diezmar cuando yo haga un botín de guerra y voy a diezmar una sola vez en mi vida, como lo hizo Abraham. O que Jacob diezmó también. No, Jacob quiso negociar con Dios porque era un tramposo en Betel, no porque tenía que él diezmar. Entonces te pueden engañar poniéndote ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento, que el diezmo no se instituyó en la ley, que se instituyó con Abraham. Te pueden contar misa, pero esa es una teología barata. Nosotros nos conducimos por doctrinas de los apóstoles para la iglesia que el Señor Jesucristo nos las dejó. Y las doctrinas dicen que nosotros como iglesia no tenemos que diezmar porque no estamos bajo la ley. Si tú quieres diezmar, también te tienes que circuncidar. Y si tú quieres diezmar, también tienes que llevar tu chivo al altar. Y si tú quieres diezmar, pues dice ahí, ¿verdad? ¿Para qué te platico más que dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que maldito el que se dice ser judío y no lo es. Entonces el error número uno teológico en muchas iglesias, ¿verdad? Porque muchas iglesias, desgraciadamente los pastores no están preparados. El error número uno que no les enseñan en las iglesias es diferenciar entre el pueblo de Dios y la iglesia, que no es lo mismo. El pueblo de Dios, tú tienes que ser de Israel, tienes que vivir en Israel. Si tú que dices que eres del pueblo de Dios y eres judío y vives en Argentina o en Colombia o en Caracas, tú no eres pueblo, porque para ser pueblo, otra vez, se necesita un gobernante, leyes
y fronteras. Entonces tú no eres pueblo. Los judíos que regresan a Jerusalén, otra vez son pueblo. ¿Por qué? Porque ya tienen fronteras, ya están bajo una ley y ahorita tienen un magistrado. ¿Verdad? Esos sí son pueblo. Por eso dice, mi pueblo regresará. Lo voy a esparcir, mi pueblo, pero va a volver a ser pueblo cuando regrese. Así dice Dios. Entonces ese es el error teológico, que no saben distinguir entre pueblo y iglesia. Creen que la iglesia es el pueblo espiritual de Dios. No lo es, no lo es. Ni siquiera todo el pueblo se va a salvar. Solamente aquellos que acepten el Mesías en la tribulación. Entonces alguien me dijo, no, pues yo soy pueblo, yo gracias a Dios soy iglesia. Es más, un judío que salga del pueblo de Dios y se convierta en Jesucristo, pasa a ser iglesia. Ya no es pueblo, porque no hay nada más glorioso sobre la faz de la tierra que ser iglesia. No hay nada más glorioso. ¿Por qué? Porque Jesucristo compró la iglesia con su propia sangre, a precio de gran sangre. Entonces, no hay nada más glorioso que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la novia, en toda la faz de la tierra. ¿Qué pueblo ni qué 8 cuartos? La iglesia es lo más importante sobre la faz de la tierra. ¿Ah? Vamos a leer nuestra Biblia, vamos a leer Proverbios. Vamos a leer 2 citas en Proverbios 3:9. Proverbios 3:9, ¿verdad? Y dice, honra al Señor de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, ¿va? Cuando nosotros lo hacemos bajo las ordenanzas de Dios, hay una bendición, pero si no lo hacemos bajo las ordenanzas de Dios, no hay ninguna bendición. Es una ley espiritual, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, que si tú piensas, si tú le das diezmos a Dios, sí, Dios te va a dar dinero porque tú estás dando, pero no quiere decir que estás haciendo lo correcto. No quiere decir tampoco que quizás no seas salvo, ¿verdad? Y tú estás ahí, da. Proverbios 18:6. Proverbios 18:6. Vamos a leer la palabra de Dios que nos dice. Proverbios 18:6. Nos dice la palabra de Dios: los labios del necio vienen pleito. Viene con pleito y su boca a cuestiones llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, sus labios son lazos para su alma, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, que veamos la palabra de Dios que nos dice. Vamos a ver 2 de Corintios, vamos a brincarnos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 8:12. 2 de Corintios 8:12 nos dice así la palabra de Dios. Porque si primero hay voluntad pronta, será acepta según alguno tiene y no según alguno que no lo tiene. Nos explica que es bueno abrir nuestra mano, es bueno dar a otros, porque Dios todo lo ve, ¿verdad? Pero Dios no nos llamó a nosotros para ser almas de caridad, Dios nos llamó para predicar su evangelio. Muchos piensan que si yo le doy a fulano, yo le doy a mengano, yo le doy a nuestra organización, yo le doy al otro, yo ayudo a la viejita, yo ayudo a mi vecino, ya estoy bien con Dios. Pero eso es mentira. Tú estás dando porque quieres, y si tú das, pues a lo mejor Dios te bendice porque Él es bueno, Él es misericordioso. Pero no quiere decir que estés correcto, ¿verdad? Primero hay la voluntad de Dios dispuesta, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el doctor Lucas 6. Lucas, ¿qué dice Jesús acerca del dar, verdad? Lucas 6, versículo 38. Lucas 6, versículo 38. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Y es... Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno. Gracias. Porque con la misma medida con que mediréis, os será vuelto a medir.
Claro, y él está hablando a quién, Jesús le está hablando a quién, ponga mucha atención, ¿a quién le habla Jesús? A su pueblo. ¿Por qué? Porque todos son familiares, todos son primos, todos son de diferentes tribus. Entonces, eso dice en Lucas 6:30, ahí mismo. 6:30. Dice Lucas 6:30. Dice, y cualquiera que te pidiere, da, y al que tomare lo que es tuyo, no se lo vuelva a pedir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tener una actitud buena cuando tenemos, ¿verdad? Y es muy importante. Vamos a ver otra cita, ¿verdad? Para colaborar todo esto, lo que estamos diciendo en 2 de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer 2 citas ahí en 2 de Corintios, capítulo 9. Quien nos está viendo a través de las redes, síganos con su Biblia, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que, teniendo toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios siempre no nos va a dejar desamparados, siempre nos va a dar. Vamos a leer el versículo 10, ¿verdad? Ahí mismo dice, y el que da simiente al que siembra, también dará pan para que comer, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es muy importante, ¿verdad? Con cómo vemos que Dios trabaja. Entonces, el diezmo no está vigente. ¿Por qué? Porque no se instituye en el Nuevo Testamento y algo es muy importante que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Es parte de la ley. Y hoy caminamos, ¿qué? Con la gracia, ¿verdad? Creo que tengo un video, ¿verdad? En nuestros estudios que la ley contra la gracia, ahí podemos explicar la diferencia, ¿verdad? Pero si estamos bajo la ley, entonces estamos sometidos a diezmar, y eso tenemos que hacerlo una vez al año y está viviendo en la tierra prometida. Si está fuera, está fuera de la tierra prometida, no, usted no puede. Si usted está diezmando es porque quiere. Si usted fuera pueblo. Pero nosotros como iglesia no tenemos esa obligación ni nada. La gente sabe. Así me preguntó un pastor en México, dice, ¿y tú, Carlos, qué me dices de los diezmos? ¿Que son vigentes o no son vigentes? Y ¿sabe lo que yo le contesté al pastor? Le dije, no se haga. Usted sabe que no son vigentes, porque era un pastor estudioso. Dice, sí, Carlos, pero el concilio, los otros pastores, las otras iglesias, todos lo hacen. Entonces yo le dije al pastor, ok, entonces si los otros pecan, yo también. Y dijo, no, pero eso es diferente, Carlos, estamos haciendo cosas de Dios. Y yo le dije, entonces, cuando pase el arca de la alianza y se vaya a caer porque se metió en un bache, deténgala. Y ustedes saben la historia de lo que le pasó al que la detuvo. Murió. ¿Por qué? Porque si tú estás consciente que no lo debes hacer y lo haces, tú estás pecando ante los ojos de Dios. Porque por eso Dios te dio el Espíritu Santo y te dio la sabiduría para que tú hagas lo correcto. Sí, es bueno dar a la iglesia, pero es muy diferente que la iglesia te obligue o te predique y que te exija diezmos cuando no lo son para la iglesia, ¿verdad? Usted puede dar a la iglesia el 10%, 15, 20, 30%, ¿verdad? Y lo que usted pueda, porque es una ley espiritual, entre usted más dé y más, si es una iglesia sana, Dios se lo va a remunerar, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 6. Mateo capítulo 6, 6:2. Mateo 6:2. Pues cuando haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser glorificados de los hombres. De cierto os digo que tienen su galardón. Bueno, entonces, ¿cuántos hipócritas usted conoce? ¿Ah? Porque no solo tocan trompeta, ya hasta le ponen su nombre a
sobre cada semana y ya está apartado ahí para que la iglesia no gaste en sobres, ¿va? Y si alguien no diezmó te reclaman o lo dicen en el púlpito o predica de los diezmos, que Dios me libre que yo predique de los diezmos, porque eso no es cierto. Y yo sí le temo a Dios. El pastor o el dirigente espiritual que tenga temor a Dios no debe de predicar eso, porque no es para la iglesia. Pero hay muchos que no lo tienen, obviamente, ¿verdad? Porque yo no lo haría, porque yo le temo a mi Dios y yo alabo a mi Dios y Él me mandó para predicar verdad y no mentira. Y no me importa si los hombres no les da agrado, Dios me llamó para agradarlo a Él y para hablar verdad y no mentira. Entonces esa es la verdad. Si usted quiere hacerse su verdad, porque hoy en día la gente se hace sus propias verdades en su propia mente porque no los gobierna Dios. Y si no los gobierna Dios, pues se pueden hacer su idea de lo que ellos quieren entender o aceptar, o esto sí lo tomo, esto no lo tomo, y cosas así. Entonces es muy importante que nosotros veamos eso, que Dios gobierne en su vida. ¿Por qué? Porque la gente está llena de refranes, dichos, ¿va? Y de historias, fábulas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y debemos de estar precavidos de eso, ¿va? Estar precavidos de que hay mentira en muchos lados. Vamos a ver nuestra Biblia en Proverbios 11:25. Proverbios 11:25, que nos dice la palabra de Dios, nos dice: el alma liberal será engordada, y el que saciare él también será saciado. ¿Va? Entonces pregunta, ¿puedes engordar tu alma? Claro. ¿Va? Eso es lo que deben hacer todos, ¿no? Engordar su alma. Engordar su alma es llenarse de Dios. Y es muy importante que veamos eso, como nos dice que su alma será, que esa alma generosa será prosperada, ¿verdad? En otras palabras, ahí Proverbios otra vez 21:26, vamos a ver Proverbios 21:26, ya estamos ahí en Proverbios, nos hablan citas acerca del dar, ¿verdad? Proverbios 21:26. Proverbios 21:26. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios: hay quien todo el día codicia con avaricia. Hay quien todo el día codicia con avaricia, mas el justo da y no desperdicia. Y fíjese, aquel que es justo y aquel que da y aquel que abre su mano también no desperdicia, ¿verdad? Porque también desperdiciar es un pecado si usted no lo sabe, ¿verdad? Porque hay mucha gente necesitada, mucha gente que no tiene, y aquí en América estamos nosotros muy acostumbrados a desperdiciar comida y no deberíamos hacerlo porque hay muchos países que ni siquiera tienen que comer. Entonces, hacer mejores mayordomos para nosotros consumir nuestros alimentos y todo, para hacer lo correcto y no ser necios ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y hay en Proverbios 21:26, ¿verdad? El justo da y no detiene su mano, ¿verdad? 1 Corintios 13 va la carta del amor, 1 Corintios 13:1, 1 Corintios 13:1, el amor, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor es benigno. Vamos a ver 1 Corintios 13, el amor. 13:1 nos dice así la palabra de Dios. Dice: si hablase en lenguas de hombres y de ángeles, es una suposición, porque dice si hablase, porque alguien me dijo, ya ve pastor, existen las lenguas de los ángeles. No, dice Pablo una suposición, si hablase, no entiende, ¿verdad? No sabe leer, ¿verdad? Si hablase, porque en el Talmud dicen que los ángeles hablan hebreo. Dice, y si hablase en lenguas de hombres y de ángeles y no tuviese caridad, soy hecho como un latón que resuena o címbalo que retiñe, ¿verdad? No sé, en otras versiones, ¿verdad? A lo mejor no dicen ni caridad y dice latón por otra palabra, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Reina Valera 60 del latón? Soy hecho como ¿qué? Metal. Sounding brass. Como sounding brass. O tinkling cymbal.
con címbalo que resuena, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí todavía no existía el hierro, todavía estaban las cosas de latón en ese entonces. Entonces es muy importante. Salmos. Salmo 37, 21. Salmo 37, 21. Salmo 37, 21. Está con su Biblia, díganos qué dice la palabra de Dios. Dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Más el justo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo mucha gente se dice ser cristiano cuando el justo de justos vive dentro de él y dice que no quiere dar? O sea, bueno, ahí como que no hay una controversia, ¿eh? A lo mejor el justo de justos está de vacaciones, no está en él. Entonces es muy importante saber que el justo de justo es Jesucristo, y cuando nosotros queremos al Evangelio, Él se muda dentro de nosotros. Y no solo eso, dice en Romanos capítulo 4, que la justicia de Él es imputada dentro de nosotros, para que nosotros hagamos justicia, ¿verdad? Segunda de Corintios 9:6, ¿verdad? El que cosecha escasamente siembra, ¿verdad? Segunda de Corintios 9:6. 9:6 dice, esto empero digo que el que siembra escasamente también segará escasamente. ¿Verdad? El que siembra abundantemente segará también abundantemente. Eso es una ley espiritual, física de Dios. ¿Por qué es espiritual, física? Muchos no entienden, o es espiritual o es física. No, es espiritual, física, porque todo lo que se hace en lo espiritual se refleja en lo físico. Entonces, si tú siembras mucho, vas a dar ¿qué? Mucho. Si siembras poquito, ¿qué? Poquito. Gálatas, ¿verdad? Lo tenemos aquí en la pizarra, Gálatas 6:7, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha. Dice, no se engañes, porque Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Dice en inglés, he can be mocked, ¿verdad? No puede ser burlado. Él no puede ser, no le pueden tomar el pelo, en otras palabras. A Dios no le podemos tomar el pelo. Todo lo que sembrases, ¿eso qué? También segarás. Entonces es bueno dar a una institución donde se predique la sana doctrina y estén usando el dinero bien, ¿verdad? Porque todas las iglesias tienen gastos de renta, luz, agua y todo eso, y es bueno apoyar la obra porque también tienen, vamos a ver en el número 7 la otra semana, que hay una visión de la iglesia y una misión que hay que completar para la iglesia, para evangelizar a otros y traer otros a Cristo, y para eso pues se necesita dinero para moverse. Y vamos a ver cada uno de como propuso en su corazón, ¿verdad? Segunda de Corintios 9:7, ¿verdad? ¿Qué dice Segunda de Corintios 9:7? Ese es el mandamiento que nos da para la iglesia, como nosotros para 9:7 dice, cada uno como propuso en su corazón, así de, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es la verdadera ofrenda de Dios, aquel que le nace de su corazón, que cada quien, Dios se lo pone dentro de su corazón para ayudar la obra, para ayudar a la iglesia, y no por necesidad, ¿verdad? Él no va a quitarle el pan a su mesa, a sus hijos, a su familia, porque hay iglesias falsas que cobran diezmos, yo conozco personas que hasta piden prestado para diezmar. Válgame Dios, eso ya es una maldición con maldición, super aberración. Eso está mal, ¿verdad? Porque como dice que tu fe empieza en tu familia. Si tú no ves por los tuyos, tú has negado tu fe ante los ojos de Dios. Entonces, ¿tú cómo vas a dar si ni siquiera ves por tu familia? Tú tienes que ver por tu familia primero. Entonces, es muy importante que usted sepa de ordenanzas de la iglesia, que solamente en el Nuevo Testamento como iglesia Jesús instituyó a través del apóstol Pablo que cada quien dé como propuso su corazón.
¿Por qué? Porque en una iglesia, en la iglesia ya, en el santuario de Dios, en la iglesia que Él compró con su preciosa sangre, va a haber gente, va a haber cizaña, va a haber trigo dorado. Entonces, imagínense, y si todos jalaran parejo, ¿verdad? Pero pues no, pues unos van a dar, otros no pueden, otros sí pueden. Pero vemos que si tú le das a Dios de todo corazón, Él te lo reembolsa, con nada se queda Dios. Con nada se queda Dios. Y yo no he visto hasta la fecha a alguien que sea un verdadero hijo de Dios que mendigue pan. Hasta la fecha, no conozco a ninguno. Y si usted conoce a alguno, preséntemelo porque no lo conozco. Porque Dios se encarga de él y se encarga de que él tenga lo necesario para vivir. Y eso es un estudio muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces no nos preguntamos, ¿verdad? Que si estamos bajo la ley o la gracia. La carta de Gálatas dice que ya no estamos bajo la ley. Y si tú estás bajo la ley, tú estás bajo maldición. Entonces, todas aquellas iglesias que les hacen diezmar están bajo maldición. Porque ellos dicen, tenemos que diezmar. Entonces, si ya dices tú, tenemos que diezmar, es como una ley. Entonces ya estás bajo maldición automáticamente. Porque me tengo que circuncisar, es lo mismo. ¿Verdad? ¿Cuándo te vas a circuncisar? ¿Cuándo te vas a bautizar? Es lo mismo, estás metiendo una ley que no existe, porque nosotros estamos bajo la ley espiritual, ¿verdad? Que todo lo que hagamos en una iglesia, lo hagamos voluntariamente. Porque si usted trae sus ofrendas o su diezmo, como usted le quiera llamar, a la iglesia, porque usted se siente obligado, presionado, porque el pastor está dure, que dé, Dios no se la vale, porque usted no lo dio con su corazón y no voluntariamente, porque Dios no lo podemos engañar, Él sabe si nosotros damos voluntariamente o no. ¿Y cuántas personas lo hacen involuntariamente o porque quieren quedar bien con la iglesia o no quieren que les llamen la atención o etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, si usted ve algo que le enseñaron, no quiere decir que esté bien. Estudie la palabra de Dios. Por eso en 2 de Timoteo 2:15 Dios manda estudiar a la iglesia para que nosotros no seamos engañados. Y si usted le enseñaron en una iglesia anteriormente que usted tenía que diezmar, usted confronte a su pastor, que diga, enséñeme en la Biblia el mandamiento para la iglesia. Que no le enseñe el mandamiento para el pueblo, porque le van a tomar el pelo. Diga, enséñeme el mandamiento para la iglesia y yo diezmo. Pero si él no le puede demostrar con la Biblia en el Nuevo Testamento, donde están las cartas apostólicas, la doctrina para la iglesia de Romanos a Filemón y las demás cosas que dejaron los apóstoles para la iglesia, entonces él miente con todos sus dientes. Entonces ponga mucha atención, abra muy bien los ojos. Acuérdese, si usted quiere agradar a Dios, si usted ama al Señor, si usted tiene el Espíritu Santo, usted anhela complacer a su Señor y hacerlo con la verdad bíblica, no con algo adulterado, ¿verdad? Cuando usted tiene una relación en el mundo, no quiere usted darle ahí más o menos, ¿verdad? Tiene una nueva novia, le dice, pues te voy a dar un medio beso, te voy a agarrar la media manita, ¿ah? No. O el Señor es así, tú tienes una relación con Dios, o le das todo o nada. Esa es la cuestión, que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces es muy importante que nosotros abramos los ojos, que nosotros si damos, nos dará. Si sembramos, nos dará. Por eso es muy peligroso todo esto, porque hoy en día las iglesias que apuntan a la apostasía, hacia el nuevo orden mundial, las van a hacer mesiánicas, entonces van a hacer todo el mundo que diezme. Y van a decir, no, está bien que tú diezmes. Y sí, y si la gente da, por la ley espiritual de Dios física le va a dar, pero no quiere decir que sea salvo. Por eso el engaño de Satanás es muy poderoso. No quiere decir que estés haciendo lo correcto. Entonces, ¿alguna pregunta acerca de la ordenanza de cómo tenemos que ofrendar? Hay algo que
que están haciendo las iglesias de ahora, ya sean cristianas o ya sean mesiánicas, que mezclan la gracia con la ley. Claro, es el nuevo orden mundial. Y la otra cosa es que tienen un discurso emocional, emotivo, de la prosperidad. Y ponen esos versículos de la prosperidad, de que si das más, Dios te va a dar más. Claro, si siembras, vas a cosechar. Algunos versículos que leímos el día de hoy. Ajá. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué estas iglesias hacen esas cosas? Están mezclando todo. Porque van a mezclar la ley y la gracia y lo han hecho desde el principio. Cuando usted lee las cartas apostólicas, como de Gálatas y Corintios, empezaron a judaizar. Sigue habiendo el mismo problema en la iglesia y siempre lo habrá, pero cuando nos acercamos más a los tiempos posteriores, a los últimos tiempos, se incrementará. Entonces, si pueden mezclar la ley y la gracia, ¿qué no le hace pensar que al dicho rato te mezclen con un Buda, o te mezclen con un testigo de Jehová, que te mezclen con un mormón, al fin que todos van a estar en el nuevo orden mundial? Dígame, hermana. Porque no trazan y dividen la palabra como... Exactamente, según de Timoteo 2:15, estudia con diligencia, estudia, ¿verdad? A lo mejor en su Biblia corrupta le quitaron estudia y le pusieron procura, ¿verdad? No somos procuradores, somos estudiosos de la palabra de Dios. Dice, procura con diligencia. La segunda es porque no tienen temor. Bueno, sí, porque no trazan la palabra, uno, no saben dividirla. Alguien me enseñó esto en el seminario hace muchos años y no me acordaba de esto, que dice, pues el Espíritu Santo te enseña a dividirla, te enseña a hacer cuentas. Pero si no tienes al Espíritu Santo, no vas a dividir bien. A todo te va a parecer y todo le vas a sumar. Así me lo dijo el profesor. Y es cierto. Y la segunda, porque no tienen temor. Ok. Respuesta, si no tienen, no pueden dividirla y entenderla y no tienen temor, porque no tienen al Espíritu Santo. Caso cerrado. Porque la Biblia dice que el que tiene el Espíritu Santo, la verdad va a estar en él y la verdad lo va a guiar a toda verdad y va a tener ese temor a Dios. Y la verdad lo hará. Libre al engaño, libre a la mentira, para que no te cuenten, no te digan que tienes que, cuentos chimbos, va, que tienes que diezmar, ¿verdad? Eso está mal porque eso es contra la palabra de Dios, ¿verdad? Caso cerrado. Sí, así dijo, vamos a cerrar con esto, ¿verdad? Estaba un niño que quería que todos los domingos él daba lo que tenía, ¿verdad? Y había un señor que era dueño de casi todo el pueblo de donde él vivía, que nada daba ahí 50 centavos de dólar, y el niño le daba coraje porque el niño traía su dólar y él lo daba completo, y el más rico del pueblo nada más daba 50 centavos. Un día el niño explotó y le reclamó, le dijo, ¿por qué tú estás diezmando menos que yo, o dando ofrendas menos que yo, si tú eres el hombre más rico de este pueblo? Y dice, ay niño, ¿no has escuchado que Dios ama al dador alegre, y si doy más ya no voy a estar contento? Que no le pase eso, ¿verdad? Que nadie lo engañe con una fábula o una historia chimba. Dios instituye que tú debes apoyar. El que tiene el Espíritu Santo va a apoyar naturalmente a una iglesia, ¿verdad? Y hasta los judíos se llevan 10 judíos para que una sinagoga funcione y el edificio funcione. Cuanto más una iglesia, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por este servicio. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por este estudio, porque ya llevamos 6 ordenanzas, ¿verdad? La primera es predicar, enseñar, la segunda es servicios y reuniones, la tercera posiciones ministeriales, la cuarta es la administración, quinta administración, y hoy vimos las ofrendas. La próxima semana vamos a ver la visión y misión de la iglesia de acuerdo al Nuevo Testamento, no la gran comisión como muchos te enseñan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia de Dios dice, amén.